Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Y gracias por abrir este video. Hoy vamos a hablar de otra temática en base a las inquietudes que en los comentarios las dejamos ver. Estoy en este video precisamente por esa razón. He elegido un tema este día que está basado en uno de los comentarios. Así que aquí estamos para tratar de dar un aporte. No es que yo sea la panacea del conocimiento, pero a veces el aporte de otro nos sirve. Antes de comenzar este tema, quisiera hacer énfasis en los comentarios que me dejaron, ¿verdad? Y el primero aquí que voy a retomar es este que dice que si no estuve allá cuando las pandillas nos estaban asesinando, mejor no opinar. Señor, serví de maestra en los tiempos más difíciles de las pandillas. Y créanme que aún y con todo lo que viví, le voy a ser sincera, yo no puedo sentir odio por un pandillero, aunque por esa razón yo haya tenido que enfrentar situaciones. Y quizás una de las partes por las que estoy aquí fue por esa razón. Pero aún así, yo no le guardo odio, porque desde el momento que alguien reconecta con Dios, viene lo que le llamamos perdón. Y desde el perdón, ya no puedo sentir odio por alguien que me hizo daño, independientemente del daño que me haya hecho. Pero el punto aquí es este. Las pandillas eran producto de la posguerra, de la cuestión esta de que los padres dejaron muchas criaturas abandonadas. Y no estoy diciendo que por gusto, no, por salir del país huyendo y por mejorar sus condiciones económicas. ¿Cuántos niños quedaron? Algunos sin papá, otros sin mamá, otros sin los dos. Y eran la presa fácil para las pandillas. Después sigue la misma situación. ¿Cuántos padres dejan abandonados a sus hijos? Lo digo así, porque pues hay que ser abiertos de mente para decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros queremos tocar la raíz de un problema, si aquello me involucra, mejor mire, no lo toco, o me hago la de los panes, ¿verdad? Como decimos en El Salvador, la de los panes, hago que la Virgen me habla, hago que no entendí, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a profundizar en las pandillas, ahí van a haber muchos responsables. Pero no se trata de echarnos la culpa ya. O sea, si vamos a buscar la raíz de las pandillas, puede estar una buena parte allí. ¿Qué sucede con los padres cuando abandonan un hijo? Y usted me puede decir, sí, pero yo no lo quise abandonar, la mujer no me... Bueno, entonces, ahí va la parte. Tal vez las madres también tienen su poquito de responsabilidad. Yo no soy quien para juzgar. Entonces, ¿qué sucede? Si usted me pregunta, en el tiempo que yo fui maestra, de mi aula, no recuerdo haber permitido que fácilmente me arrancara un estudiante y por eso me metía muchos problemas. Y le voy a contar una anécdota. Cuando yo me cambio de una escuela a otra, llego y automáticamente me nombran de subdirectora. Un cargo que a nadie le gusta. Por lo menos en ese tiempo a nadie le gustaba. ¿Por qué? Porque se trataba de la disciplina. Y bueno, llegando yo sin tener conocimiento del contexto, todos se ponen de acuerdo y me nombran allí, ¿verdad? De subdirectora. Y uno de los primeros casos que yo tuve fue de un muchachito que su papá decían que era de una pandilla. Yo no sabía. Bueno, y él andaba y comenzó a hacer un desorden en un pasillo que aquello daba y los pelotazos y esto y lo otro. Bueno, en fin, no lo voy a cansar. Resulta que cuando yo le digo, dame ese balón, él se lo paró. Él sabía por qué se paraba, ¿verdad? Sí, se plantó. Y se puso a reír en mi cara, ¿verdad? Y que no sé qué. Vine yo y se lo agarré. Y él no lo soltaba. Y yo tampoco. Soltaron, dame el balón. Y al fin se lo quité.
Bueno, y todas las compañeras maestras me veían, ¿verdad? A mí, como quien dice, y esta, no saben qué está metiendo, y tenía razón. Pero el punto está en que pues yo estaba cumpliendo mi rol. Bueno, terminó la clase y todos los niños, como él era como el líder, el que todos seguían, ¿verdad? Y todos los niños me miraban. Entonces, bueno, termina el turno y salgo. Y cuando iba de la escuela a tomar el bus, ya iba el papá. Se veía que no iba muy bien. Y me dice una compañera, me dijo, usted no sabe lo que se ha metido. ¿En qué? Le dije yo todavía bien inocente. Yo, miren, me dijo, ese niño es hijo, dicen que el papá es pandillero. Ay, no, me dijo, ¿cómo fue a cruzarse en una situación con ese niño? Entonces yo le dije, bueno, le dije yo, pues es mi trabajo. Y entonces me dijo la compañera, ahí viene el señor, me dijo. Un señor no tan señor, joven, no, en verdad, sí. Y llevaba aquí, ¿verdad? Su machete, porque era en la zona rural. Me aborda de frente y me dice, mire, me dijo, usted es la profesora nueva. Sí, yo soy la nueva maestra, le dije yo. Pero yo no sentí miedo, no bajé en la guardia ni nada, o sea, ni me alcé ni nada. Me mantuve plano. Y entonces viene y me dice, bueno, me dice, yo soy el papá de fulanito, me dijo, así viéndome así. Ah, yo soy la maestra, le dije yo. Pero yo seria también. Yo soy la maestra. Mucho gusto, señor, le dije yo. Me alegra conocerlo. Y dígame en qué le puedo servir. No, solo la quería conocer, me dijo. Ah, mucho gusto entonces. Ahí nos vamos a seguir viendo en las reuniones. Espero verlo, le dije yo en la reunión. Y ya, el señor yo no sé por qué cambió. No me pregunten a mí. Yo creo que Dios siempre me ha protegido. Pero el señor nunca más lo volví a ver en ninguna otra reunión. Y se despidió allí y ya nunca más lo volví a ver. Y todas las compañeras que iban conmigo, los compañeros, no podían creer lo que acababa de pasar. Al día siguiente había bajado aquella cosa que se había dado en ese pasillo. ¿Por qué? Porque vieron los niños que yo había tocado a un hijo de un pandillero y que no me había pasado nada. Quizás eso sucedió. En otra ocasión hasta un mismo muchachito me dijo, profe, no ande dando esas charlas que da. ¿Por qué, hijo? Le dije yo. Porque es que ya su nombre ya se está oyendo por ahí, me dijo. Ah, hijo, le dije yo. Pues si me toca morir por una buena causa, pues ni modo, en algún momento nos vamos a morir, le dije yo al muchacho. Y aquí, gracias a Dios, en el tiempo de maestra, de mis manos le puedo decir que no se me fue ningún niño para las pandillas. Que yo tenga conocimiento, que yo fuera la asesora de un niño, de un adolescente, y que se me haya ido para pandillas. Yo no recuerdo. Y en el tiempo que fui directora, tampoco recuerdo que algún muchacho de la escuela se haya ido. No le estoy hablando de una escuela grandota, no. De una escuela mediana, ¿verdad? Pero me topé con situaciones. Por ejemplo, cuando una vez llegaron, le estoy contando esto para que más o menos entendamos que no solamente vamos a ir a señalar a la persona y que esta persona saber quién es y no tiene un historial de nada y viene a hablar. Mire, cuando fui directora le voy a contar un caso. La escuela tenía como barandal nada más. 2 muchachos habían agarrado, se pasaban y yo comencé a observarlos. La primera vez le pedí de que no se pasaran, que si querían comprar en la tienda que me pidieran, ¿verdad? De afuera para que yo abriera el portón y fueran a comprar. Bueno, esa vez. La segunda vez se pasaron otra vez. Y yo dije, no, ya no. Cuando yo me asomo a la parte de la canchita, me dice el maestro que estaba cuidando zonas. Miren qué importante es cuidar las zonas. Me dice, mire, me dijo, ellos dos agarraron un niño y lo estaban cuidando. Lo tenían allí, ¿verdad? En la pared. Y le dije, me acerqué. Siendo directora, ni siquiera el subdirector se atrevió. Mira, hijo, le dije yo, soltame al niño. Soltame. ¿O querés que llame a la policía? Lo soltó y le dije, sálganse, por favor.
sea, a la escuela no entren mientras estemos en horas de clase. Y entonces, caso omiso, no me hicieron caso, se quedaron. Y ven, y llamo a la policía más cercana. Las compañeras me decían, no haga eso, no haga eso, pero yo lo hice porque era mi deber. Y usted puede decir, esta mujer estaba loca. Sí, quizás estaba loca, pero yo lo hice porque mi papá decía que el valor era la mitad de la vida. En ese caso era la vida completa, pero yo tenía que hacerlo. Entonces, bueno, llegaron los policías y cuando los vieron salieron corriendo y los policías los alcanzaron, ¿verdad? Y los pusieron a correr de un lado para otro. La cuestión está que después los mandaron. Bueno, y ellos hablaron conmigo y me dijo, y les dije, yo aproveché, mire, vienen unas niñas de un caserío y ellas caminan tanto. Yo les pido que por favor de vez en cuando se crucen por acá para que ellos sientan que hay seguridad. Oh, sí, me dijeron, está bien. Yo no recuerdo en mis tiempos de directora que de allá hayan salido pandilleros. Pero es que es una cuestión que cuando estamos bajo el miedo no podemos pensar. Y yo nunca he sido miedosa. Y quienes me conocen lo saben, que nunca he sido miedosa. Y quizás eso, no sé. O simplemente Dios me ha cuidado siempre y me sigue cuidando. Ya después, con el tiempo, ya me comenzaron a pasar situaciones en la casa. No, dije yo, mejor me les voy porque total, no tengo hijos, no tengo... Quizás esa parte también, yo no tengo hijos, ¿verdad? Así es que debilidad no tengo por donde puedan llegar. Ya no tengo a mis padres, yo no tengo hijos, no tengo familia, digamos. Entonces, si alguien me va a hacer algo directamente, va a ser a mí. A mí no me van a poner que, ay, que tu familia, no. Y por eso me vine, para no que nadie se involucrara, ni amigos. Y yo, por ejemplo, entiendo cuando nadie le comenta estos videos. Porque yo entiendo que viven en un cierto miedo incómodo la gente, yo lo entiendo. Lo importante, digo yo, es que vean el video y que traten de reflexionar sobre el video. Y con eso me conformo. No me pueden venir a decir a mí que no opine porque yo no viví eso. Créanme, los maestros somos los que más hemos vivido esos temas. Y aún así, le voy a decir, muchos maestros comprendemos a los pandilleros y no porque seamos familia de ellos o porque estemos en contra de los derechos de la población, no. Simplemente los maestros comprendemos el tema de las pandillas porque nosotros somos los que recibimos a esos niños que viven en un hogar a la mitad, en un hogar cojo, en un hogar renco. ¿Por qué digo un hogar cojo, renco o a la mitad? Porque solamente viven con su mamá, la mayoría de veces con su mamá. ¿Por qué? Porque como en la cultura machista, el hombre no es sensible. Y un hombre que no es sensible, a él no le importan sus hijos, ni su madre, ni su familia. No, simplemente, o sea, la falta de sensibilidad y no es culpable. No es culpable porque eso es desde la niñez. Uno puede ser culpable cuando ya es consciente, ya es adulto y dice, oh, yo tengo este problema y voy a ver qué hago para mejorar, para quitarme esto. Y hay gente que nunca llega a esa reflexión, que tiene un problema. Pero el punto aquí de lo que estamos hablando es que muchos niños, crecen sin papá, crecen sin mamá, o crecen en hogares donde nadie les pone atención. Nosotros como maestros lo entendemos eso. Por eso no juzgamos, porque un hijo abandonado es el blanco perfecto de las pandillas y de cualquier grupo delincuencial, ¿verdad? Ese es un punto que deberíamos de reflexionar los padres, porque muy bien andamos escribiendo cosas, pero a mí que me garantiza que usted no sea uno de esos padres que dejó un hijo aquí, otro hijo allá, y que uno de tantos haya sido pandillero y le haya quitado la vida a otro. Yo no lo conozco. Mire, yo tuve casos de niños que quedaron hasta con vecinos, ni siquiera familiares. Y entonces uno se pregunta cómo este niño logra
Mire, hay niños que fueron admirables ante mis ojos. Conocí unos niños que quedaron en manos de vecinos. Y yo admiraba a esos muchachitos porque decía yo, ¿cómo pueden estos muchachitos sobrevivir en un mundo tan caótico como estaba en ese tiempo? Sin sus padres, sin los dos y sin un familiar cerca. Entonces, en un tema de esta magnitud, quizás todos deberíamos de agarrar un pedacito como en la lotería, ¿verdad? Y ver qué me toca a mí. ¿Qué me toca a mí como padre, como madre, como maestro, como pariente a quien le quedó un niño, como abuelita, como vecino? ¿Verdad? Habría que ver. Pero ahí es donde mejor le tapamos el ojo al macho, dicen, y le tapamos el ojo y ahí que no se sepa que yo también tuve que ver en el rollo, ¿verdad? Pero el punto aquí es un comentario que me llamó mucho la atención. Es bastante largo y no lo voy a leer, pero tiene que ver con las adicciones. Me imagino yo que se refiere a que deberían de legalizar el cannabis. En primer lugar, decirles que casi todos tenemos adicciones, si es que no todos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de adicciones siempre nos referimos a sustancias, ¿verdad? Como el cannabis, como otras más fuertes y otras menos fuertes, digamos. Aunque todas son dañinas, ¿verdad? Pero el punto es que casi todos somos adictos a algo. Unos a sustancias, otros a tecnología, otros a comidas. Porque la mente humana así funciona más o menos, ¿verdad? Se habitúa a una cosa y allí se queda, como que se queda. Si nosotros no hacemos nada, allí se queda y se va posicionando de una manera que no supimos ni cómo llegamos hasta ciertos niveles. Y como el sistema pues tiene la claridad de que la mente humana trabaja de esa manera, nos ponen todo. Allí nos presentan una serie de cosas que nos hacen creer que las necesitamos, cuando no las necesitamos. Hablar de legalizar una sustancia o algo así, yo no soy de la idea. A mi criterio muy personal, ni siquiera el cigarro debería estar legalizado. Le voy a explicar por qué. Porque cuando se legaliza algo, es como estar diciendo, sí, esto es correcto, esto está bien. Y lo vamos a hacer ya parte de nuestra normalidad. Así comenzó el cigarro. Y el alcohol, ¿verdad? Primero fueron sustancias prohibidas, pero cuando ya se legalizan, ya se disparan, ya nadie dice nada y todo es normal. Para nosotros ahora es normal que la gente fume, normal que la gente tome. Entonces, al legalizar el cannabis, también después con el tiempo va a ser normal y ya va a ser la curiosidad por otra más fuerte. Y algunos se quedan, ¿verdad?, en un nivel, pero otros no pueden, porque las adicciones dependen de ciertos factores. Los factores pueden ser, ¿verdad?, en dos sentidos, ancestrales, y pueden ser basados en situaciones que vivimos en la niñez. Pero lo primero que como usted como humano debería de preguntarse, en la edad que sea, ¿verdad?, es ¿quién soy? Pocas veces nos preguntamos cosas, solo asumimos lo que nos dicen. ¿Quién soy? Entonces, cuando yo sé quién soy, yo cuido lo que soy, porque tengo la claridad. Si yo no tuviera la claridad, no sabría qué cuidar, y eso es lo que nos está pasando a casi todos en el mundo. La mayoría no sabemos quiénes somos. ¿Cómo no voy a saber? Dirán, ¿verdad? Así que nací de mi papá y de mi mamá y hasta ahí. Pero el ser va más allá. Y entonces pensamos que la parte de la conciencia, lo espiritual, está fuera de nosotros. Entonces nos falta una parte que conocer de nosotros mismos. Y ahí está ese vacío que sentimos. Un vacío que no sabemos con qué llenar. Ese vacío existencial, ¿verdad?, que nos hace caer en adicciones porque hay algo que me falta. Siempre siento que hay algo que me falta. Y es eso que buscamos afuera. Afuera buscamos nosotros a Dios, cuando a Dios lo tenemos dentro de nosotros ya instalado, porque llevamos su ADN espiritual. Y como nadie nos ha dicho que lo tenemos, lo andamos buscando afuera.
Y aquí entra lo eclesiástico, ¿verdad? Vamos a una iglesia, vamos a otra y sentimos que nunca encontramos esa parte que nos falta. Y cuando dicen, no, es que yo ya conocí a Dios, ya reconecté, dice alguien, y uno dice, pero si yo también voy a la iglesia, discúlpeme, pero es que la iglesia tiene que ver con Dios desde el tema de reunirme con otros iguales, a estudiar sobre Dios. Pero la reconexión con Dios es muy personal y es desde adentro. Y no es que estoy en contra de ninguna iglesia, no. ¿Por qué tendría que estar si quienes conforman son los feligreses y los feligreses son como yo, ¿verdad? Lo que yo recalco es que cuando no reconectamos, no sentimos esa parte, la andamos buscando afuera y sentimos que nunca la llenamos. ¿Qué es lo que uno puede hacer para comenzar un proceso de sanación de una adicción? Es esto, es el autoconocimiento de quiénes somos como seres, encajar perfectamente con la conciencia superior, y es el hecho de volver consciente lo que está inconsciente en mí. El alcohólico o el fumador no comienza sin comprender que tiene una adicción. Allí se vuelve consciente. Cuando uno dice, yo soy alcohólico, yo tengo una adicción con el cigarro, ahí comienza, porque usted está haciendo consciente eso, lo está trayendo aquí y dice, sí, lo tengo, es un problema que tengo. Usted está asumiendo que tiene una adicción, y de ahí comienza la siguiente etapa. Usted busca ayuda, y algunos lo podemos lograr solos y otros lo logramos en grupos. Por eso existen los alcohólicos anónimos, por eso existen otras entidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo de la vulnerabilidad que tenemos, porque es que también la vulnerabilidad tiene que ver con adquirir una adicción. No va a ser igual un niño que tenga un círculo familiar fuerte a un niño que no tenga nadie por él. Lo mismo que las pandillas. Igual. Miren qué importante es la familia siempre. Y a los niños hay que hablarles cómo fueron sus abuelos. Usted analice, porque a veces tenemos cosas que no sabemos explicarnos y uno va recordando cosas y va entendiendo. Entiende a sus abuelos, luego entiende a sus padres, y luego la generación que viene detrás de usted va a sanar otras cosas hasta que todo quede en su total equilibrio. Pero eso requiere un trabajo que alguien tiene que comenzarlo en algún momento, ¿cierto? Entonces, eso le puedo decir, yo no estaría de acuerdo en que se legalice ninguna sustancia que sea nociva para el cuerpo, porque es que desde el origen divino nosotros estamos obligados a cuidar el templo, el cuerpo, que es la parte que nos conecta con la tierra, ¿verdad? Porque lo energético nos conecta con el cosmos. Y la conciencia es la encargada de dirigir por donde debe dirigirse correctamente todo. Pero para llegar a eso tenemos que trabajarlo. Y ese es el punto, que para ser conscientes cuesta mucho, porque es que hay tanto bombardeo de tantas cosas que nosotros siempre andamos en el bullicio. No podemos estar en silencio. Para encontrarnos necesitamos estar en el silencio de vez en cuando. Y es algo que nos cuesta mucho. La mente es una cuestión tan delicada que usted, si no tiene cuidado, cualquier cosa se le hace adicción, cualquier cosa, porque es que es una cuestión de programarse. Adicción a la política, adicción al deporte, adicción a todo, pero hay que ver si algo es nocivo o algo sí es muy bueno para nosotros, ¿verdad? Está dentro de lo positivo, porque hay adicciones que son positivas. Por ejemplo, leer. Si usted es adicto a leer, qué buena adicción tiene. Si usted es adicto a hacer deporte, es bueno. Solo que pues Dios nos manda a ser siempre equilibrados, porque no por ser adicto a una cosa desatienda la parte familiar, si ya es un padre de familia, ¿verdad? Cuestiones así. En fin, hay tantas cosas que hablar sobre este tema, pero yo quise profundizar más y llegar a esto también de que para sanar las adicciones también tiene que ver con encontrar propósitos en la vida, porque el propósito lo mantiene a usted ocupado, porque el ocio es un ingrediente
que nos hace caer en adicciones. Cuando nosotros estamos sin hacer nada, créame que la mente va a buscar cualquier cosa dañina, nociva, para que usted fracase. Yo siempre he dicho, si usted es padre de familia, si es madre de familia, ahí tiene un propósito. Un hijo tiene que ser un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es tan grande que usted va a pasar ocupado. No va a andar pensando en adicciones de otro tipo, ni de sexo, ni de alcohol, ni de cigarro. Créame que cuando usted toma el propósito como Dios manda, usted no va a caer en ninguna adicción. Porque el propósito tiene que ver con ¿por qué estoy aquí? El ser humano se volvió ocioso. Porque a todas las respuestas ya las dan. Ya nadie se pregunta cosas. Y eso es peligroso. No preguntarse cosas es muy peligroso. Por aquí me quedaría yo con esta parte, ¿verdad? Y recalcar que ninguna sustancia debería de ser legal. Visto desde el ser humano con la complejidad que somos. Ninguna. Porque es que no necesitamos ninguna sustancia que nos haga perder la conciencia o la salud. No la necesitamos. Nuestra mente asume que la necesita, pero en realidad no la necesitamos. A veces la mente nos juega bien chueco. Nos hace creer que tenemos hambre cuando lo que tenemos es sed. Pero, pues, así estamos, ¿verdad? Y solo nosotros mismos podemos cambiar ese estado que se está viendo a nivel mundial, ¿verdad? Y otra cosa que decía también el comentario, que eso lo voy a dejar para otro tema, habla de los países del primer mundo. En otro video voy a hablar sobre a qué se le llama país desarrollado y a qué se le llama país en vías de desarrollo. Vamos a reflexionar hasta qué punto, en qué áreas nosotros estamos en ese subdesarrollo, porque es peligroso querer ser parte de un país primermundista, como le llamaban antes, unos años atrás, cuando no conocemos de qué se trata. En el próximo video yo espero dejar como un poquito de claridad del cuidado que debemos tener todos al hacer esa clasificación. Todo lo que parece bueno no es bueno y todo lo que parece malo no es tan malo. Estamos en un mundo del revés y usted tiene que aprender a cuestionarse. Bueno, gracias por sus comentarios, muchachos. Gracias por ese comentario que me hizo reflexionar sobre este video y hacer este video. Espero que haya cumplido tus expectativas y agradezco a todos los que comentaron, porque todos estamos en el derecho de expresarnos. De eso se trata. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.